Es hermoso cuando vemos en la palabra de nuestro Dios cómo se batallaba cuando se predicaba el Evangelio, y Pablo es uno de ellos, que batalla mucho, aunque cuando él recibe la salvación también se le anuncia que el Señor le iba a enseñar precisamente a sufrir por él. En esta semana que pasó tuvimos por acá en Tuxtla Gutiérrez a la hermana Vicky con su hija Sophie. Eh, Le habían hecho un mal diagnóstico y le habían dicho que tenía cáncer. Sofía, la hija de la hermana. Se vino a hacer unos análisis y gracias a Dios todo salió negativo. Por ahí tiene un quiste, pero no es malo. Estamos orando por Sofía. Pero ese día, ¿qué día fue hermana Vero? Martes en la mañana. Ese día aprovechamos y mi esposa le compartió a Sofía y ese día Sofía tiene 18 años. Ese día recibió a Cristo en su corazón. Damos gracias a Dios porque ahora ya no es una persona en San Cristóbal, ahora son dos. Fuimos también a Santiago. ¿Qué día fuimos, hermana Anita? Jueves. Y recibimos la visita de 3 personas. De las que ya estaban, más 3. Porque ella escuchó y que ella quería escuchar también la palabra de Dios. Una persona como de unos 70, 60, 70 años. Una joven como de unos 17 años y otra como de unos 14. Ahí estuvieron. Siga orando. Sus oraciones están siendo escuchadas por Dios. Y voy haciendo planes también para ir. Es hermoso cuando ves, conoces el campo, te enrolas y esperamos en Dios que se siga creciendo ahí en esa zona. Oremos mucho por la mamá de nuestra hermana Anita, nuestra hermana Lenny. ¿Alguien sabe cómo se llama? No lo digan, la familia, ni la hermana Oli. Su mero nombre. Pero no lo digan, pues, hermano. Se llama Asunción. Se llama Asunción. Tomen nota para que estemos orando por ella, porque ahí nos vamos a hospedar, hermanos. ¿Sí? Y no está muy de acuerdo con la obra que hacemos. Es normal. ¿Sí? Es normal. Queremos aferrarnos a lo que tenemos. Recuerde, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero hay una tía, ¿cómo se llama, hermana? La tía que llegó tempranito. María Luisa, quiero que estén orando por María Luisa. Tomen nota, en serio, quiero verlos escribir. Tomen nota. Ella tuvo un sueño y nos dejó, amados hermanos. Por eso quiero que oren. ¿Su mamá de ella fue la que era cristiana? Su mamá de esta persona era cristiana, nazareno, ¿sí? Ella tiene nociones. Otra vez su nombre, ¿cómo dice se llama? María Luisa Sandoval. ¿Sandoval qué? Ramírez. María Luisa Sandoval Ramírez. Tome nota. Es muy importante. Dios está tratando con ella. Tuvo un sueño que nos dejó. Pues no se los voy a contar. Tienen que ir a conocerla. ¿Sí? Y es hermoso ver cómo Dios, estamos en un lugar donde Dios quiere que estemos. De antemano no nos estaría arrimando gente. Quiero que lo entienda. ¿Sí? Pero necesitamos mucho, mucho de sus oraciones. Si no ha ido o no tiene planes de ir, lo que sí yo quiero es que se comprometa a estar orando todos los días. ¿Amén? ¿Amén? Ok.
¿Por qué cuento esto? Porque Hechos nos narra precisamente que cuando predicamos la iglesia crece. Cuando invertimos nuestro tiempo, la iglesia crece. Cuando damos económicamente, la iglesia crece. Es importante que nosotros como iglesia nos comprometamos, pero todos tenemos que estar ahí de una o de otra manera. Todos debemos de estar ahí. Si usted no tiene planes de ir, está bien, pero comprométase a estar orando. Un predicador dijo, yo bajo a la profundidad del pozo, pero si todos los demás sostienen la soga. Tal vez no vaya a la profundidad del pozo, pero le toque sostener la soga. ¿Sí? Pero no sé de aquel que está viendo a los que sostienen la soga y no hace nada. Bueno, se rasca la panza. ¿Sí? O está criticando. No sea de esos. Involúcrese. Involúcrese. Porque el mandato de hacer discípulos es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Amén. Sin embargo, tenemos que entender que el mandato incluye cada uno de los grupos sociales. En griego dice la Biblia, panta ta etna, grupos étnicos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, panta ta etna, todos los grupos étnicos. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos muchos grupos étnicos, colectiveros, taxistas, comerciantes, ya sea macro o micro, pero hay muchos comerciantes, que son grupos étnicos. Hay profesionistas, los doctores, los ingenieros, los profesores, etcétera, que cada uno de ellos conforman un grupo étnico. Tenemos políticos, hay presidentes municipales, tenemos gobernadores, tenemos diputados, tenemos magistrados, etcétera. Y cada uno de ellos también conforman un grupo étnico, ¿sí? Pero también aquellos que están en los semáforos limpiando los parabrisas, ellos también conforman un grupo étnico y hay que llevarles el mensaje de salvación. Todos los grupos sociales deben de escuchar el Evangelio de una u otra manera. Y Pablo recibe la comisión de predicar ante personas del medio político y no solo a la gente del medio común. Abra su Biblia en Hechos 9:15. Por favor, abra su Biblia en Hechos 9:15. Hoy no tendremos cañón. Así que listos con las citas bíblicas. ¿Lo tiene Hechos 9:15? Amén. Léalo por favor. Dice, 3 grupos les dio el Señor. Gentiles. Y después, reyes o gobernantes. Tercero, los hijos de Israel. Ahí en donde dice reyes, ahí está. Le predicó a Félix. En este pasaje le está predicando a Festo y le predica al rey Agripa II. Ahí está. Pablo cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo. Cuando él recibe a Cristo, se le dice, vas a predicar ante estas personas, a los gentiles, a los judíos y a los reyes, a los gobernantes. Es importante, amado hermano. Por eso el título del mensaje es Predicando a la esfera de gobernadores. Predicando a la esfera de gobernadores. Y déjeme decirle que es otro rollo. Por mucho tiempo el peor tema ante un gobernante era Cristo. Era un chiste. Y era una burla. Así que presentarse, amado hermano, ante gente como esta no era fácil.
Y para ellos, amado hermano, aspectos sociales tiene que ver con soluciones sociales, pero déjeme decirle que aspectos sociales tiene que ver con respuestas espirituales o soluciones espirituales. La Biblia dice claramente que el mundo está bajo la influencia del maligno. Y tenemos que aprender a ver el mundo desde esa perspectiva. Cambiemos nuestra perspectiva. Necesitamos ver como Cristo ve la sociedad. Punto número 1. Predica ante el gobernador Festo. ¿Qué vas a hacer si tienes tú a un gobernante? Ya sea presidente municipal, agente municipal. ¿Qué vas a hacer? Predícale. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer el mensaje de salvación. El enemigo tratará de hacerle daño a los mensajeros del Dios vivo. ¿Cómo dice el versículo 1 al versículo 3? Estamos en Hechos 25. Lea conmigo. Hoy no tenemos cañón. Dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. El enemigo siempre va a tratar de dañar, escúcheme bien, al mensajero, porque el mensaje no lo puede detener. ¿Sí? El mensaje no lo puede detener, pero puede detener al mensajero. Dios va a hacer de una u otra manera el milagro de que el mensaje llegue a quien Él quiere que le llegue. Hay una canción que muchos lo cantaron siendo no creyentes y no sabían que era palabra de Dios. Sonó en las radios, sonó en las discotecas, sonó en restaurantes, en muchos hogares sonó y no sabían que era palabra de Dios. The River Babylon. Tararararararam. Esa canción, usted, por favor, allá en casita, búsquelo, The River Babylon con letra, y se dará cuenta que es la letra de un salmo. Creo que es el Salmo 137. Y la gente lo cantó, la gente lo bailó, la gente lo estuvo escucha y escucha y escucha. ¿Sabes qué? Cuando Dios se propone algo, no hay nadie quien lo detenga, ni quien le pregunte, ¿por qué haces esto? Él es el Señor soberano. Y cuando se propone meter algo en la vida de la gente, simplemente lo hace. ¿Y por qué les digo de esa canción? Porque en casa, cuando éramos jóvenes, chamacos, estuvimos escuchándolo una y otra vez, una y otra vez. Yo miraba a mis hermanas que lo cantaban, se emocionaban, levantaban las manos. El año pasado me encontré con esa canción, pero con letra. Resulta que es el Salmo 137. Y en casa se estuvo cantando en inglés el Salmo 137 y no sabíamos que era el Salmo 137 y que estábamos cantando palabra de Dios. Ahí a la vueltecita hay una discoteca que todavía funciona y lo escuchábamos muchas veces. Entonces yo entendí que cuando Dios quiere hacer algo, no hay quien lo detenga. Cuando su mensaje quiere que todo mundo lo escuche, todo mundo lo va a escuchar. Y es hermoso cuando vemos que Dios no puede ser detenido. Dice el versículo 7, cuando éste llegó,
los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El enemigo va a estar ahí, fastidiando. Pero no te detengas. Sigue adelante. Dios está contigo. ¿Sabes qué le pasa a un árbol cuando nace en una zona de muchos vientos? Se está meciendo para un lado y para otro, pero ¿tú sabes qué está aconteciendo en el tronco de ese árbol? Se está fortaleciendo y ¿sabes qué está haciendo en las raíces? Se están profundizando de tal manera que ese árbol, por más fuerte que le lleguen los vientos, no se ha arrancado. ¿Sabes qué le pasa a un árbol que nunca ha recibido una ráfaga de viento? Viene el huracán y ¿qué hace? Lo arranca y se lo lleva. Y a veces pensamos y decimos, ay Señor, ¿por qué pues una tras otra, una tras otra? Es que Dios te está haciendo de raíces fuertes y de tronco resistente. Y en la obra de Dios, lo primero que vas a sentir es eso. En la obra de Dios vas a hacerte un cristiano fuerte, vas a hacerte un cristiano resistente ante cualquier viento que te venga. Es importante que vayamos entendiendo todo esto. Versículo 4 y 5, por favor, léanlo. Dice, pero Festo, léalo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y en otras palabras, Festo está diciendo, está en Cesarea y allá se queda. De una u otra manera, Dios te está protegiendo. Yo, de una u otra manera, Dios te cuida, Dios te protege, aunque no lo entiendas o no lo veas. Pablo no sabía de esto, porque estaba encerrado. Pero la protección de Dios muchas veces así es, ni siquiera nos enteramos. Y es importante entender, amado hermano, las oportunidades que Dios da. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. ¿Lo tiene? Leamos, dice así. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Qué hermoso es tener un buen testimonio. Pregunto, ¿cómo está tu testimonio? No me diga, pero ¿cómo está tu testimonio? ¿O eres de los que sí pueden señalar? ¿Cómo está tu testimonio? No importa, amado hermano, qué cargo tienes. Muchos pastores han caído por amor al dinero. Muchos pastores han caído por problemas de faldas. Otros han caído por su bocota. La pregunta es, ¿qué testimonio tienes? Pero escrito está, heriré al pastor y dispersaré. Así que los pastores son el blanco del enemigo, en primer lugar, y en segundo, el resto de la iglesia. Somos el blanco del enemigo. ¿Qué testimonio tienes? ¿Qué testimonio tenemos? Y hay hermanos, hermanas que los traiciona su carácter porque no lo han sometido a cambio delante del Señor. Es que yo así soy pastor.
Bueno, sigue siendo porque no quiere cambiar. Si tan solo empezara a renunciar, renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio al resentimiento, renuncio a la mentira, renuncio a la murmuración. Si todos los días estuvieran, otro fuera su vida y otras fueran sus reacciones. Pero no lo hacen. Hay algunos que todavía dicen, si 10 años antes me hubiera hecho esto, otro pájaro me cantara. Mejor sométase a Cristo y siga cambiando. ¿Sí? Tenemos que dar buen testimonio, porque el testimonio, amados hermanos, nos abre puertas o nos cierra puertas. Es importante entender esta gran parte. Más adelantito, en el punto 2, lo vamos a ver. Dios guía a Pablo para frustrar los planes del enemigo, para frustrar los planes de los judíos. Versículo 9 al 11. Lea conmigo. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Todo ciudadano romano en aquel entonces tenía el derecho de apelar a Augusto César para que él lo juzgara. Pablo, siendo romano, tiene esa opción y lo usa. De esa manera evita ser llevado a Jerusalén para que lo maten. De esa manera frustra el plan del enemigo que tiene contra él. Pero Dios le había dicho antes, es necesario que así como predicas en Jerusalén, ahora prediques en Roma. Por eso es importante, amado hermano, que intencionalmente tú digas, le voy a predicar a fulano de tal, y usted tiene que hacer todo lo posible por predicar. Porque el propósito de Dios nos da razón de vida. Pero no solamente me da razón de vida, me da orientación. Por lo tanto, sé a dónde me debo de dirigir. Es importante eso, porque muchos cristianos no están predicando, porque no le han pedido a Dios orientación. Si usted se pone a orar y decirle, Señor, ¿a quién quieres que yo le hable? Tenlo por seguro que Dios se va a dar a la persona a quien quieres que le hables. Tenlo por seguro que Dios se va a decir, ve con fulano, sutano, perengano. Pero vaya, no le pregunte y sepa usted y no haga nada. Vaya. A Pablo se le dijo, tienes que predicar en Roma, así que Pablo está perfilado para ir a Roma. Pablo sabe que es inocente, pero hay un plan de Dios, predicar en Roma. Festo lo quiere regresar a Jerusalén. Pablo dice, no, apelo a César, tengo que ir a Roma, porque Dios me dijo que yo tengo que ir a Roma. ¿Y sabe quién pagó los gastos? ¿Sabe quién pagó los gastos? Pues los pagó Roma. Y es hermoso, porque cuando Dios empieza a hacer las cosas, se van a hacer, amado hermano. Qué importante es entonces tu testimonio. ¿Se da cuenta la importancia del testimonio? No se avergüence de dónde Dios lo sacó, porque hay gente que necesita eso. Hay personas que necesitan de su testimonio. Desafío.
Debemos planear y hacer todo lo posible intencionalmente de ir a predicar a la persona que tienes como objetivo. Así que predica intencionalmente. Amén. Ya no escucho muchos amenes, pero hágalo, aventúrese. Podemos aquí dar capacitaciones, muchas capacitaciones, pero la mejor escuela de capacitación es la misma obra de Dios. Vaya, comparta el evangelio. Dígale, voy a predicar a fulano. Su intención debe ser predicar. Déjele a Dios el obrar en el corazón. Segundo punto. Predica ante el rey Agripa II. Mientras que Festos es un gobernador, Agripa II es rey ante los judíos. El gobernador Félix pone al tanto al rey Agripa de la situación de Pablo. Lo pone al tanto. Vamos a pasarnos al versículo 22. ¿Lo tiene? Dice así. Entonces Agripa dijo a Festo, ya de que escucha el informe de Festo, Agripa dice, oh, yo también lo quiero escuchar. Yo también lo quiero escuchar. Pero quiero decirle una cosa, debemos de tener cuidado. Escúcheme, por favor. Debemos de tener cuidado. Debemos de saber diferenciar entre una persona curiosa y una que realmente está interesada. Son dos tipos de personas. Uno es curioso. El otro quiero porque tengo interés. ¿Sí? Sepamos diferenciar eso. El versículo 23, lea conmigo el versículo 23. Estamos en Hechos 25. Dice así, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ojo, ojo, Pablo está ante la crema innata de la sociedad de Cesarea. Me llamó mucho la atención este versículo. Pablo le está predicando, amado hermano, a gente que de otra manera no podía escuchar el Evangelio. Y dije, wow, ¿cómo son los planes de Dios? Si usted le ha dicho a Dios, Señor, úsame como tú quieras, yo te digo, atente a las consecuencias. Si usted le ha dicho a Dios, Señor, úsame como tú quieras, aténgase a las consecuencias. Porque Pablo estaba siendo usado como Dios quería, pero ¿en dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y Pablo está consciente de que está siendo usado por Dios. Pablo está consciente que Dios lo quiere en ese lugar. Pero no había otra manera de tenerlo en ese lugar más que meterlo en prisión. Nuestro objetivo, amado hermano, debe ser el predicar el Evangelio. Y a veces no va a ser fácil. A veces no va a ser fácil. Pablo tiene la gran oportunidad de predicarle a las personas del medio social alto de Cesarea, del Estado judío.
el rey Agripa II y su esposa Berenice, ante tribunos o magistrados y ante principales hombres de la ciudad. Ahí está Pablo. Pasamos al capítulo 26. ¿Sí? Pasamos al capítulo 26, versículo 1 al versículo 8. Lo vamos a leer de corrido. ¿Está conmigo? Amén. Leamos juntos. Dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo está contando su testimonio y está contando la parte de antes de conocer a Cristo. ¿Sí? De aquí se saca, amados hermanos, la manera en que podemos contar nuestro testimonio. Pero Pablo está contando su testimonio a la gente del medio político. Así que, si quiere apuntarlo, número 1, inciso A, no sé qué le ponga. Antes de creer en Cristo, capítulo 26 del 4 al 11. Todos tienen que hacer su testimonio hoy. Todos. Escrito. Algunos ya lo hicieron, vuélvalo a hacer. Dice el versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto, yo estuve de acuerdo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está narrando qué había hecho antes. No te avergüences de lo que pasó antes. Por eso necesitamos a Cristo, para poder cambiar nuestra forma de vida. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nadie puede cambiar si no tiene a Cristo en su vida. Nadie, por muchas ganas que le eche, nadie podrá hacer cambios permanentes. Solamente lo podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 12 al 18. ¿Cómo cree en Cristo, Pablo? ¿Cómo cree en Cristo? Lo tenemos ahí, del versículo 12 al 18. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído sobre nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Yo soy Yeshua, en hebreo. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Amado hermano, nadie puede hacer cambios si no se doblega ante Cristo. Pablo se tuvo que doblegar ante el Señor Jesucristo. Y cuando nace de nuevo, Pablo también nace, amado hermanos, como una persona que iba a predicar el Evangelio. Nació un predicador, nació un apóstol, nació un mensajero de las buenas nuevas de salvación. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pobre Pablo, le hicieron un reseteo en su memoria. Su disco duro en ese momento estaba siendo reseteado. Pablo empezó a entender cuando Cristo llegó a su vida todas las cosas que ya sabía. Sabía mucho, pero no entendía. Ese día empezó a entender. Porque para ti, un nombre Yeshua, a veces no le encontramos sentido, pero para el hebreo sí. Porque Yeshua significa Yahweh salva. El Dios vivo salva. Y cuando Pablo recibe el nombre, Pablo dice, estoy persiguiendo a mi Mesías, a mi Salvador. Por eso Pablo inmediatamente se somete. ¿Qué quieres que haga, Señor? Por eso muchos dicen que creen en Cristo, pero en vez de predicarlo, hacen otra cosa menos eso. Después de creer en Cristo, ¿cómo es Pablo después de creer en Cristo? Anótelo. Primero es antes de creer en Cristo. Después, ¿cómo cree en Cristo? Tercero, después de creer en Cristo. Versículos Hechos 26, 19 al 23. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Podremos decir que somos cristianos, pero si mi vida no cuenta que somos cristianos, pues yo dudo que seas cristiano. Ahí está el tip, ¿sí? Podrás decir que eres cristiano. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Pablo? Predicar el evangelio. Ahí está el tip. Tú dices que eres cristiano, pero si no predicas el evangelio, esa conversión está en duda. Yo creo que muchos deberían hoy, amado hermano, rectificar su profesión en Cristo. No sea que mañana, creyéndote cristiano, abras los ojos y no estés en el lugar indicado, sino allá. ¿Sí me entiende, verdad? Rectifique su profesión en Cristo. Y no le debe dar vergüenza porque esto es vida o muerte. Y es eterno. Dice la Escritura, por causa de eso los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ya les está predicando Pablo.
Wow. Usted puede hacerlo sobre una charla cualquiera. Déjeme decirle que la primera plática que tuvimos en Santiago fue una charla. Y cuando yo escuchaba unas voces repitiendo lo que yo estaba, yo tenía los pelos de mis brazos así de puntita, de la emoción de escuchar cómo entregaban sus vidas a Cristo. Predica a Cristo. Lo más rápido que puedes hacerlo es, yo era malo, Cristo vino a mi vida y hoy practico el bien. ¿Qué tiempo se llevaría? No lo sé, pero hágalo, hágalo. La razón de la iglesia aquí en este mundo es extender el reino de Dios predicando el Evangelio. Esa es su razón de ser. Cuarto, versículos 24 al 29. Invite, invite a la gente a recibir a Cristo. Fíjese cómo lo hace Pablo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27 es clave. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Usted puede predicar el evangelio, pero si a la gente no le dice, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Usted no ha culminado la tarea. Cada vez que hable con una persona, usted tiene que hacer la invitación. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo? ¿Te gustaría ser de Cristo el Rey de tu vida? Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Si usted no hace esa crucial pregunta, usted ha hablado de Biblia, nada más. La gente tiene que tomar una decisión. La gente tiene que decir sí, la gente tiene que decir no, pero la gente tiene que tomar una decisión. Y por lo que veo, el rey Agripa era la máxima autoridad ahí. Y debemos, amado hermano, darle la oportunidad a la gente de que tome esa decisión. Es muy importante. Pablo tenía la posibilidad de tener libertad, porque cuando se reúnen esas personas, versículo 30 y 31. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía ese hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero Dios le había dado propósito, orientación, y su propósito, predicar en Roma. La orientación era ir a Roma. Yo te pregunto, ¿qué propósito y orientación te ha dado Dios? Yo quiero que oremos un momento. No lo sé cuánto tiempo, pero un momento. Yo quiero que le pregunte a Dios eso. ¿Qué propósito me das? ¿A dónde tengo que ir a predicar tu palabra? Y obedezcamos, hermanos. Obedezcamos. Porque nos está llegando el tiempo en que predicar
nos va a costar o la vida o el perder la libertad. Ya nos está llegando ese tiempo. Oremos. Padre, después de escuchar tu palabra y reflexionar en ella, necesitamos hacer compromisos. Necesitamos responderte. Necesitamos, Señor, poner manos en el arado y hacer tu obra. Yo quiero que pongas en el corazón de los que estamos aquí, a quién vamos a predicar. Pon en nuestra mente a la persona, susúrranos un nombre y oriéntanos hacia dónde. Necesitamos, Padre Eterno, saber hacia dónde nos dirige. O si ya nos dices un lugar y estamos ahí laborando, confírmalo. Confirma en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos obrar. Necesitamos, Padre Eterno, ese propósito, esa orientación, porque no lo pedimos, por eso no tenemos nada. Y te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, dinos qué es lo que se ha de hacer. Guardaremos silencio un momentito para recibir esa orientación. Padre, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a predicar tu palabra y úsanos. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.